¿cómo están? Hoy en Haber Resiliencia tenemos con nosotros a Carlo Brescia Seminario. Carlo es peruano de nacimiento, ¿verdad, Carlo? Así es, Ya. así es. Carlo es actualmente director del proyecto Vasos Comunicantes, vive en Huaraz hace más de 25 años, se desempeña en la investigación y gestión de proyectos vinculados a temas culturales y ambientales, pero principalmente trabaja en favor de la conservación y promoción de los saberes ancestrales y tradicionales vinculados al territorio andino de Ancash. Ha publicado libros como Plantas Medicinales de la Cordillera Blanca, el 2019, y Relatos del Templo de la No Dualidad, el 2017. ¿Quién les habla? Analita Yedo, y el día de hoy les vamos a presentar el tema Tiempo, Silencio y Presencia Ancestral a cargo de nuestro invitado especial. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Analí, por la invitación. Es un gusto estar aquí en este programa y en este episodio para compartir un poquito. Ujú. Bien, Carlos. Gracias. Sí, yo sé que se va a poder dejar mucho aquí contigo. Yo tengo también dato y en algún momento nos los vas a contar tú mismo, porque la región Ancash en algún momento te dio un premio en reconocimiento a la difusión, ¿no? de los saberes ancestrales, del patrimonio cultural de la región Ancash. Yo empezaba hoy, estaba pensando, digo, ¿por qué Carlo eligió la región Ancash? Algo que tú mismo nos vas a compartir, pero digamos, has elegido también una región del Ande que tiene pues un origen de 1000 años antes de Cristo, ¿no? Una región de una cultura tremenda, la cultura chavín, la religión chavín, ¿no? Que era un punto de, eh, digamos, de concentración, donde viajaba gente de muchas partes de los Andes a espacios y centros ceremoniales que se realizaban ahí. Bueno, eso es lo que yo sospecho. Pero cuéntanos tú, ¿por qué elegiste la región Ancash y cómo empieza esto hace 25 años? Eh, bueno, Ancash tiene una historia de ocupación humana desde hace más de 10.000 años. La cueva de Guitarrero es el sitio donde hay evidencias de ocupación humana y no por pinturas rupestres o huesos como la Uricocha, sino que se evidencia el uso de plantas desde hace 10.000 años. Entonces, a lo largo de 10.000 años, tú ves ahí un sinnúmero de plantas, restos arqueobotánicos, que el hombre y la mujer andinos han estado domesticando a lo largo del tiempo. Entonces, es muy interesante. Y bueno, Ancash está al norte de Lima, es una región que tiene costa, la ciudad principal es Chimbote, en, en temas de población y economía, pero también es una región muy descentralizada. Huaraz es la capital, pero tienes la mayor cantidad de provincias en una región del Perú, 20, y tienes la mayor cantidad de distritos en una región del país, ¿no? Entonces es muy diversa, muy descentralizada. O sea, he hablado de Chimbote y Huaraz, pero también está Guarmey, está Casma, está Pomabamba, está Chavín, San Marcos, Huari, Yamellín, Sihuas, Caraz, Caguay, Recuay, Aija, ¿no? Chiquián. Esos son pueblitos con sus propias tradiciones. Y alrededor de estos pueblos hay comunidades con sus propias tradiciones. O sea, hay un montón de danzas y historias y, y mucho encanto. Encanto en su sentido de medicina tradicional, ¿no? De cosmovisión. Tienes los apus, las jircas, acá no se dicen apus, sino jircas. Tienes las montañas más grandes, ¿no? El de Upajá está en la cordillera Guayguas y el Huascarán en la cordillera Blanca.
el primero y el segundo, la segunda montaña más alta del país, que son montañas sagradas. Y alrededor tienes templos como el de Chavín, y también tienes sitios como Guitarrero, también tienes La Sala, Sechín, tienes Poncopampa, y evidencia de muchas culturas. Han estado acá los Moche, los Inca, aparte los Chavín, los Recuay, los Wari, la gente de Sechín, de Guitarrero, y muchísimos más que desconocemos seguramente. Y Claro, cuando tú me disculpa, preguntas, disculpa que te corte, pero si por ejemplo uno ingresa a Wikipedia y tú buscas cultura chavín, desarrollo de la cultura chavín, te va a salir 1200 a 400 antes de Cristo, por ejemplo, ¿no? Ahora, tú me estás hablando de 10.000 años atrás, que claro, ¿no? Tienen que ser culturas las precolombinas incluso, y bueno, tal como señalas, hay una diversidad, una presencia muchísimo más atrás de lo registrado, ¿no? Digamos en un Wikipedia, ¿no? Que uno puede googlear, ¿no? sí, sí, de acuerdo a lo más conservador, Chavín empezó en el 1200 antes de Cristo al 400 antes de Cristo, 800 años, 8 siglos de, de época clásica chavina, ¿no? Un horizonte donde muchas culturas se encuentran, porque no era solamente una etnia, era un conjunto de pueblos que venían de Kunturhuasi, en Cajamarca, que venían de Cupisnique, en Lambayeque, que venían de Carhua, en Ica, que venían de Cambarayok Rumi, en Ayacucho, y muchos sitios más. Entonces Chavín era un encuentro de culturas, un intercambio entre culturas, una visión que juntó a muchas personas de diferentes lugares, diferentes idiomas, y tuvo una visión tan potente que hasta ahora la estamos viviendo y la estamos caminando. El primer horizonte cultural andino. Cuando me hiciste la pregunta, ¿qué, ¿por qué decidí venir aquí? ¿Qué es lo que me llamó? Yo a veces pienso que a mí me llamaron. Yo la primera vez que vine a Huaraz tenía 8 años y vine con mi padre. Fue la primera vez que salía de pequeño en un carro con mi padre. Vinimos a Huaraz, fuimos unos días y de regreso, estamos del 81 por ahí, vi unos cactus en la carretera, ¿no? Y en ese entonces a mí no me interesaban la botánica, me interesaban más los muñecos de juguete, ¿no? Y Ya. sentí que algo estaba ahí, ¿no? Y le dije a mi papá, papá, para el carro, que hay un cactus, ¿no? Y paró, bajamos, cosechamos el cactus y lo llevamos a la casa en Lima. Y eso me recordé hace unos años, ¿no? Pero me había olvidado de eso y fue como algo muy interesante, ¿no? Con esa planta sagrada que está, es central a la cultura chavín, ¿no? Dentro de las culturas a veces hay plantas maestras, sagradas, visionarias, que las culturas las utilizan y también dialogan con estas plantas. Ujú. Entonces, yo, o sea, mi madre es de Piura y mi padre es de Lima y bueno, es descendiente de inmigrantes italianos, pero siento muy fuerte, ¿no? Ese llamado, ¿no? Me siento, a pesar de mi apellido de origen europeo, me siento muy, muy de acá, ¿no? Muy de los Andes. Me sentí, viniendo de Lima a 3.000 metros de altura, me sentí muy en casa. Me sentí muy en casa y muy interesado por todas esas culturas ancestrales, las culturas tradicionales, trabajando con gente de las comunidades, con todo el tema del paisaje, las rutas de montaña, los pueblos y sus historias. Hasta ahora no me canso de escuchar y de registrar y documentar, de aprender. Siento, Me siento muy en casa aquí y siento que este territorio me aterriza de una manera que me permite estar más armónico. Si bien me encanta el mar, vengo de la costa. Aquí
la energía de la piedra, de la tierra, es tan potente que me hace sentirme muy en casa. Y hace 25 años en mi casa. Ahora, si me, si sentí el llamado o decidí estar acá, bueno, es un misterio que se resolverá más adelante, ¿no? Sí, claro, te enamoraste. Te enamoraste de esos viajes, ¿no? Te captura el paisaje, toda la cultura, todo lo que significan estas tierras, esas memorias, ¿no? La naturaleza misma de estas regiones, pero tal como señalas acá, mira qué interesante, ¿no? Me hablas de toda una confluencia de, digamos, grupos que llegan de muchos lugares a darle forma a esta cultura chavín, ¿no? Porque incluso este famoso templo de Chavín de Huántar, que es muy mítico, muy interesante, tiene pues toda una, toda una, no es leyenda, es historia de ceremoniales con plantas sagradas, ¿no? Incluso en su cerámica, en las evidencias en la piedra, se ve que hay una influencia también de grupos étnicos de la selva, ¿no? Porque representan felinos, ¿no? Bueno, una serie de representaciones de animales amazónicos, ¿no? Serpientes, y qué sé yo. Entonces, de hecho, por eso yo te preguntaba, ¿no? Además de ser una región con muchas expresiones culturales, el tema espiritual, el tema de lo sagrado, de lo ceremonial es muy fuerte en esta región. Entonces, nos hablas de las prácticas con las plantas incluso. Con vasos comunicantes, eh, ¿cómo vas dando, digamos, promoción? ¿Cómo va siendo tu labor de ir difundiendo todo esto que tú vas hallando en tu investigación todos estos años? Cuéntanos un poquito. Sí, ahí se van atando todo, ¿no? Se van atando todos los hilos. Ujú, Bueno, Vasos Comunicantes surgió en 2004. Yo ese año, eh, antes de crear Vasos Comunicantes con unos amigos, estuve viajando. Salí de Inglaterra a terminar una maestría y me vine viajando en mochila por parte de Europa y parte de Sudamérica, Venezuela, Colombia, y entré a Perú por Iquitos, ¿no? Por Santa Rosa, que está en la frontera entre Colombia y Brasil. Y a Leticia, estuve unos días en Tabachinga, crucé a Santa Rosa y entré, ¿no? Y entonces en ese viaje, por ríos, por aire, por bus, empezaba a, a, a aterrizar el tema de mi tesis, ¿no? Mi tesis se tituló La cultura como vehículo para el cambio radical, empoderamiento a través de las manifestaciones artísticas y culturales. O sea, en esta maestría que hice en desarrollo, decidí enfocarme al tema cultural, ujú, porque veía que había mucho un tema de desarraigo, ujú, de aculturación, de pérdida de valores, pérdida de la comunidad. Entonces, eso no se resuelve solamente con desarrollo económico o social, el desarrollo cultural, el desarrollo de los saberes, el desarrollo de los valores, las actitudes, el saber dónde estás y de dónde vienes y dónde quieres, es necesario para saber a dónde quieres ir. ujú, O sea, para pensar a mediano o largo plazo, tienes que saber dónde estás. Y Chavín de Huántar muestra eso claramente. Ellos sabían dónde estaban, de dónde venían, y crearon ese templo que duró 8 siglos, sin necesidad de tener una casta militar que ordenara la cosa, ¿no? Como hoy en día se hacen los estados-naciones o Roma. ujú. En Chavín no había una casta militar, se juntaba la gente y se ordenaba con una visión compartida. Entonces, Vasos Comunicantes eh, surge así como un proyecto que busca comunicar, comunicar entre todas esas sangres con las que está el Perú, ¿no? Las sangres originarias, las mestizas, las que han llegado de la migración de Europa, Asia, África. Bueno, África no es tanto inmigración, ¿no? Pero
todas esas sangres a veces no se conocen. Y yo al recorrer el país, viajando de niño, con mi familia a Piura, viajando de joven por la costa, con mis amigos, corriendo olas, viajando por algunos lugares, o sea, me encuentro en un país muy interesante y muy profundo y tan profundo que para mí Chavín, al encontrarme con Chavín, es una cultura con una sabiduría, una alta sabiduría que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra espiritualidad del mundo, de India, de África, de Europa, cristiana, musulmana, lo que es las personas que pudieron construir ese templo con esa visión, es una gente súper elevada, ¿no? Es como cuando los shipibos son de los medallas o los punicún de los payés, o sea, es gente alta, ¿no? Los alto misayoc ya no existen, sino es gente que tenía una conexión con su propia humanidad, ¿no? Hoy día pensamos la humanidad de una manera que yo considero que no es la más profunda. O sea, pienso que a veces no nos damos cuenta de lo que es capaz el ser humano. Y esas altas culturas en todos los territorios sabían lo que es realmente el ser humano. Sabían de la capacidad de aprender de los sueños, aprender de la naturaleza, aprender de uno mismo, entrando a uno mismo, ¿no? A través de las prácticas de meditación y más. Y Chavín de Huántar, con sus eh, 4 kilómetros de las galerías subterráneas, era un templo así, uno puede ver al templo de muchas maneras. Puede verlo como un templo de agua, un templo intercultural, pero también es un templo de formación, es un templo iniciático, usando el término de París, era una ciudad luz, ¿no? Un centro de irradiación cultural, de transmisión, de fusión y mejora, elevación. Del Entonces, de legado de hecho, sí, sabiduría ancestral en sí, buscaba dejar. sí. Entonces, con vasos comunicantes, la idea es hacer puentes entre esas culturas que ahí existen en Perú, costa, sierra, Amazonía, Andes, nacional, internacional, élite popular, rural, urbano, hacer que se conecten esas culturas, empiecen a dialogar, moviendo proyectos, ¿no? Proyectos que pueden ser documentales, pueden ser revistas, pueden ser eventos, pueden ser concursos, muchas cosas, ¿no? Círculos de palabra, eh, actividades culturales que hagan que saberes y personas se encuentren y se intercambien, ¿no? Personas de un lugar, personas de otro lugar, intergeneracionales también, y buscar mover eso, eh, saberes para que la gente se acerque a conocer un poco más dónde está, de ese lugar tan increíble que es el territorio peruano. Si uno se da cuenta de dónde está parado, dónde ha nacido, con toda esa historia milenaria, esas altas culturas, que aún existen gente muy sabia y está conectada, ¿no? En los Andes, en la costa, en la Amazonía, y lamentablemente están amenazados también, ¿no? Esos saberes, ese patrimonio, esa memoria está amenazada. Y es justamente en un momento de grandes crisis que enfrentamos hoy en día, económicas, políticas, sociales, ambientales, climáticas, que esos saberes se hacen mucho más pertinentes. Esas crisis considero que han llegado porque estamos en una desconexión de nosotros, del territorio, de nuestro linaje, de nuestro espacio-tiempo, y esa desconexión genera todas estas crisis. Si estuviésemos bien claros dónde estamos, por qué hacemos lo que hacemos, si somos adultos, ¿no? Si somos adultos, cuando entramos ya, después de pasar la adolescencia, entramos ya a ser adultos, pero hoy en día no hay muchos adultos, hay muchos adolescentes de 50 años que todavía están en el viaje del ego, ¿no? Del yo, en
todo para mí y no están al servicio de la comunidad, que ese es el principio de ser un adulto, de cuidar la comunidad, cuidar a las semillas, plantas, semillas, animales, semillas, niños y niñas. Eh, Estamos desconectados, entonces necesitamos mover saberes, difundir información y de diferentes maneras, no solamente ver un video o unas lecturas, sino también hacer talleres de danza, residencias de arte, hacer foros, intercambio, experiencias, residencias. eh, pero sí, hay una visión de vasos comunicantes de mover saberes que tienen que ver con lo ancestral de nuestro territorio y lo que es el cuidado de la vida, ¿no? Desde una visión andino-amazónica, en donde la vida es todo lo que está sobre la tierra, los humanos y los no humanos. Eh, Todo es comunidad, todo es Ayu, ¿no? No Hansi y Apansi, todo es comunidad. No se queda fuera ni la montaña, ni la hormiga, ni el sol, ni la luna. Todo es una comunidad con la que debemos relacionarnos de manera respetuosa. Entonces, Vasos Comunicantes empezó así y, y después, claro, con el develar, con el mayor aprendizaje, nos dimos cuenta que esto está basado en un principio andino ancestral que es el Yanantin y el Masintin, ¿no? La posición complementaria en equilibrio. Justamente Vasos Comunicantes es un principio arquitectónico, físico, que busca el equilibrio entre las cosas que están desbalanceadas. Ujú. Y el Yanantin Masintin es justamente también eso, ¿no? Es el equilibrio de los opuestos complementarios. El Yanantin, la visión, y el Masintin, el hacer, el caminar la visión. Porque si nos quedamos solamente en la visión, estamos todavía en la mente. Y ese es un problema hoy en día de Occidente también. Mucha mente y poco aterrizaje, poco hacer real. Estamos un poco en la ilusión, ¿no? El maya indio. Mm, sí, tú acabas de decir algo muy importante. Eh, Cuando uno está desconectado de sus orígenes, no sabe a dónde va. Y tú sabes que en este espacio de Ave Resiliencia, eh, yo procuro difundir a través de mis especialistas invitados todo lo que sume a la salud integral, a la calidad de vida. em, y en este sentido, nosotros como personas que vivimos en este país, sabemos una serie de trabas que vienen dándose hace muchos años, ¿no? Donde no logramos, de pronto, como tú dices, estamos mucho en la mente, pero no logramos la conexión, no echamos raíz, ¿no? Muchos jóvenes se van, apenas terminan la secundaria, bueno, ¿no? Son posibilidades también de cada uno, pero no es tanto por ahí, sino como bien dices, un tema de conocer de dónde venimos, ¿no? Y yo te preguntaría, Carlos, tú que en todos estos años has podido conectarte a especialistas que difunden estos saberes ancestrales, quieren dejar el legado, eh, ¿qué ¿cuáles son los valores que más de pronto deberían ser tomados, ¿no? Porque también hay un grupo de personas, de jóvenes que, digamos, buscan radicar en Cusco, buscan radicar en distintas zonas del Perú también con este entusiasmo por recuperar lo ancestral, ¿no? Por, digamos, tejer un poco, como tú dices, el atrás con lo que vienes a hacer ahora y para adelante, porque también hay un grupo de gente entusiasta, muy poquita, muy poquita, se está perdiendo, pero ¿qué es lo que tenemos que tomar y cómo volverlo a tomar? Esta gente sabia que tú dices, ¿a dónde tenemos que mirar? ¿Qué nos dicen? Bueno, el camino de aprendizaje es un camino universal. Y es a caminar hacia uno mismo, hacia quién es uno, hacia entender quién es,
quién es el que está habitando ese cuerpo, por qué pienso de esta manera, eh, por qué tengo estas obsesiones o por qué me gustan estas cosas, de dónde viene eso. Y implica saber eh, tu linaje, de dónde vienen tus abuelos y abuelas, cuáles son sus caminos, la historia de tus padres, eh, o sea, saber un poco eso, ¿no? El tema de la familia es importantísimo. Y muchos de nosotros venimos de familias que no han sido las las del, ese modelo que promueve a veces Occidente, ¿no? De papá, mamá, hijos, y eso es la unidad familiar, pero no es lo real. O sea, en la historia de la humanidad, o sea, a veces los hijos son criados por la tía o por la abuela, o a Es, veces el papá no está, o a veces la mamá no está, ¿no? O sea, esa es la realidad de la humanidad, que no existe esa familia de papá, mamá, hijos toda la vida, ¿no? Eso es raro. O no, no sé si raro, sino es una forma más, ¿no? Y no es mejor que otra, ¿no? O mientras hay sea, amor, depende. Exacto, exacto. Entonces, uno creo que encontrar la familia, encontrar el estar bien en familia, y a veces eso es difícil en este tiempo y eso nos distrae, ujú, nos aprendemos cosas formas de actuar, formas de pensar que no son las más sanas, no son las más lúcidas. Entonces nos empezamos a confundir, a distraer y a tomar decisiones que no tienen que ver con nosotros, sino con cosas que nos siembran otras personas u otras mensajes de la televisión, del Estado, de discursos, ¿no? Ilusiones, ¿no? O sea, a veces lo que vemos en una película, una serie de televisión es una reducción de una realidad. No sé si muchas veces es una reducción. Entonces es importante educarse y educarse sobre uno mismo, llevar prácticas. Yo pienso que la meditación o la respiración consciente son cosas que uno debe aprender en la escuela, al igual que a preparar alimentos y a cuidar la casa, ¿no? Cuidar nuestro propio espacio corporal, doméstico, y eso tiene que ver con el conocerse, ¿no? Entonces, simplemente haciendo esas cosas ya uno está yendo hacia un camino ancestral, espiritual, cósmico, de saber dónde está uno mismo. Y empiezas a revisar y a profundizar y a reflexionar y a dialogar también, dialogar con las personas de tu generación, de la generación de tus padres, de la de los abuelos, eh, y también aprender de otros seres, ¿no? O sea, convivir con otros, los animales domésticos, las plantas. Uno no tiene que aprender los libros budistas o la Biblia o el- prácticas espirituales de religiones para ser una buena persona. ujú. Uno siempre tiene que respetar algunos valores como el de saber pedir permiso si algo no es tuyo, saber saludar, saber agradecer. Solamente saber agradecer ya es una, una maestría, ¿no? Ujú. Saber reconocer cuándo agradecer, en qué momentos, por qué, a todo lo que viene, ¿no? Desde el agua hasta tu abuelo, o tu mamá o tu vecino, saber honrar todo eso que recibes y saber dar, ¿no? Saber dar y recibir ya es algo muy simple, muy cotidiano, pero muy espiritual. Yo siempre pienso que las espiritualidades más elevadas son las más cotidianas, las que se practican lo más cotidiano. Y así es la cosmovisión andino-masónica, ¿no? O sea, uno cultiva la familia y ya esa es una práctica espiritual. Uno cultiva la chakra, irriga la chakra, trabaja en moviendo el agua y ya estás haciendo trabajo espiritual también. No hay por qué ufanarse de, me fui al templo a rezar 20 rosarios
sino fui de peregrinación en Europa. Simplemente la, la espiritualidad más aterrizada en lo cotidiano ya te lleva a un camino de conciencia. Y sí, de hecho, dialogar con otras culturas, otras personas, enriquece, ¿no? Siempre buscando que sea un intercambio armónico, horizontal, no sentirse menos que el otro o la otra, venga de donde venga, o tenga el color de piel que tenga, o tenga el idioma que tenga. No hay nadie más que otra persona, ni menos que otra persona. Todos somos una sola, todos tenemos el mismo nivel y derecho a vivir y saberes diferentes, saberes corporales, saberes de experiencias de vida. De repente no pasamos por la universidad y sabemos muchísimo. Sabemos cómo cultivar muchas variedades de papa, sabemos cultivar la familia, sabemos cultivar formas de espiritualidad que no han pasado por atender una misa. Entonces, yo pienso que se trata de ir hacia uno, ir hacia donde está y conocer quién es, ¿no? De modo que vas desaprendiendo eso que no eres tú. Eh, ¿Sí? Para mí eso es, porque hay muchos caminos de aprendizaje. No hay ni uno que sea mejor que otro. Hay algunos que son confusos y errados, pero a veces también esos caminos cerrados te llevan a un camino de aprendizaje, o no. O de repente ese camino que Con lo que está, me comentas, se me ha venido una frase de la Universidad Nacional Agraria, el escudo de la Universidad Nacional Agraria, está en latín, pero debería estar en quechua. La frase dice, colere cupio hominem et agrum. Quiero cultivar al hombre y al campo. Debería estar en quechua. claro, y bueno, hay pensadores como Grimaldo Rengifo de Lamas Tarapoto que promueve que no solamente cultivamos a las personas y la vida y la chakra, sino que la vida y la chakra nos cultiva a nosotros también. La chakra nos cultiva y nos enseña. Hay una reciprocidad Interactividad. horizontal ahí. Y observar ahí en conciencia a un ave, un picaflor, observar cómo es la lluvia a lo largo del año, observar el movimiento de las estrellas, observar el amanecer y atardecer, observar una araña cómo va saltando de flor a una hoja, simplemente observando, uno va aprendiendo y va entendiendo ahí por qué cada animal tiene un simbolismo, ¿no? Por qué el zorro significa astucia, ¿no? Y la lechuza, la visión nocturna, y vas aprendiendo directamente en la naturaleza, observando nomás. Hay gente que sin pasar por una formación universitaria, escolar, sí, sabe un montón, simplemente observando y escuchando. Por su conexión con la naturaleza, con la vida, con estar activo, proactivo, presente. Carlos, con lo que nos has compartido, nos has relatado, quizás esta pregunta pueda no ser tan necesaria, pero podría responder de pronto a alguna curiosidad o inquietudes también que pueden surgir, como por ejemplo, si es necesario de pronto tener la experiencia con las ceremonias con plantas sagradas para poder acceder a esos canales de conexión con las sabidurías ancestrales. ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede hacer de pronto cada uno de nosotros gente que retorna del extranjero y quiere volver a recuperar esa reconexión porque se puede, nunca es tarde? Entonces, acudir de nuevo, con qué actitud y de pronto, ¿a dónde vamos con esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes contar?
Sí, en primer lugar, bueno, las plantas maestras eh, que tenemos aquí en Sudamérica y Norteamérica, bueno, África, no son para todo el mundo, ¿no? No todo el mundo eh, va a disfrutar una experiencia de este tipo, ¿no? Mm, Y tal vez no sea pertinente. ujú, Eh, yo pienso que para buscar conexión hay que ir hacia adentro también, ¿no? Yo siempre cuento una historia de que yo estaba tomando una planta pequeñita, una planta, una hierba, ujú. y, y esa hierba es una hierba depurativa, ¿no? En Manayupa. Ah, ok. Y esa me limpió. Y la primera noche que fue a tomarla, en la mañana, en la tarde, en la noche tuve un sueño, y tuve un sueño donde venía mi sobrina, Valentina, de año y medio, que no caminaba en ese entonces, pero en mi sueño venía caminando, y me ponía las manitos en mis rodillas, me miraba y se reía, yo me reía, y me desperté, porque es un sueño muy vívido. Ujú. Y me quedo pensando, en ese entonces me preocupaban mucho esos sueños, ¿no? Tan vívidos y tan misteriosos. Eh, y después, bueno, me quedo dormido y en la mañana siguiente me olvido y en la tarde mi hermana me manda un mensaje diciéndome, oye, tu ahijada acaba de dar sus primeros pasos. Entonces Mm, tuve un sueño premonitorio ujú. y así he tenido muchos sueños que me han dado información, ¿no? No solamente premonitorios, sino también de la situación actual. Y pienso que eso tiene que ver con la conexión. Entonces no he tenido que tomar una planta maestra. Y tal vez hay gente que ni siquiera tiene que tomar la planta, simplemente se va caminando por la montaña o se va al mar y empieza a descontaminarse. Se saca ese exceso de sal que usa en los alimentos occidentales llenos de azúcar, llenos de grasa saturada, lleno de sal. Empiezas a depurarte y vas a empezar a limpiar tu sistema de la sangre, hepático, renal, de todo tu cuerpo, ¿no? La piel, y empiezas a estar más presente, a sentir más la conexión. Entonces, solamente con eso, respirando también el yoga mueve la energía, mueve lo que está trancado, se libera y simplemente así uno puede entrar a un camino de profundización, de conciencia, de servicio a la vida. Y es para mí lo que debemos hacer cualquier ser viviente está en el flujo de la vida, no, no en contra, Carlos, en ser entonces quiere antivida, ¿no? decir que este, por ejemplo, este texto que tú tienes de plantas medicinales un poco plantea esto, digamos, que no es solo el consumo de las plantas sagradas, sino a través de estas otras, como la manayupa que mencionas, uno puede, ¿no? Como hay un efecto depurativo, pues hay una apertura, ¿no? Digamos, esta destoxificación de pronto ayuda a la mente, ¿no? A poder Sí, expandirse, soñar, activar la imaginación. sí, a discernir. Y A discernir sobre esta- todo. sí, estuvimos haciendo estudios, ¿no? Para ver qué plantas escogíamos en el libro. Ujú, Y escogimos las plantas que son las que tratan las afecciones más comunes en esta zona. Revisamos las estadísticas de salud de dos provincias y un distrito, Carhuaz, Huaraz y Chavín, mm, y encontramos que, claro, había los 5 problemas principales era desnutrición infantil, ujú, obesidad, caries a la dentina, problemas digestivos y afecciones respiratorias. Y todo eso tiene que ver con el sistema inmunológico, tiene que ver con mala alimentación. Si uno se alimenta bien desde, desde siempre, ujú, va a tener un sistema inmunológico más fuerte. mm, Entonces, propusimos en el libro 7 plantas que son depurativas. Una suave como la manayupa, pero ujú, también está la canchalagua, la carqueja, y una bien fuerte es el alcampuri. Y a mí me mm, pasó el alcampuri, la primera vez que tomé el alcampuri, me pasa como le pasa a algunas personas con la ayahuasca, ¿no? Que van a mm, tomar ayahuasca y todavía no han tomado y ya están purgando. A mí me mm. pasó igualito. Estaba ya servido el alcampuri y ya
me llegó la vibración de la planta y empecé a vomitar, sin ni siquiera tomar un poquito. Entonces, las plantas sí, hay que ir con mucha responsabilidad, con mucho respeto, Ujú. saber discernir, eh, buscar una persona que sabe, que tiene una tradición, que tiene un camino de aprendizaje de muchos años y muy respetuoso, que su interés sea el cuidado de la vida, no generar vanidad, dinero, poder y más, ¿no? Hay que saber discernir, eh, porque hay muchas confusiones ahí. Y, y si a uno le resuena una planta maestra, genial. Pero plantas depurativas y aprender con las plantas, puedes aprender hasta de una manzana. Una manzana te cura muy bien, ¿no? Interesante, con razón, sí, los Que alimentos. los alimentos sean tu medicina y tu medicina los alimentos. Excelente. Eso. Qué interesante. Y mientras ibas relatando, ahora recuerdo por qué habían cerámicos de la época Chavín y de repente los precolombinos, no solo dedicados a estos animales de esas épocas, ¿no? Sino también a las plantas, ¿no? Hay cerámicos que representan plantas y bueno, debe ser de una variedad por lo que ahora hablas. Sí, claro, registraron todo, ¿no? Y te voy a corregir ahí, me permito. Sí. Ya no decimos precolombinos, ¿no? Ni prehispánicos, porque es como la Ya. referencia para nuestras culturas es lo europeo, ¿no? Entonces no es lo usual hoy en día, ¿no? Decimos nuestras culturas ancestrales, originarias, tradicionales. Inclusive yo estoy en contra de lo pre-inca, Esta porque es parte va a como, ser editada y no se va a pasar. No se debe corregir. porque, No, no te preocupes, va a salir. claro, es como, ok, yo estoy con mi esposa Renata hoy y todas las mujeres son pre-Renata. Y no es así, ¿no? O sea, yo soy el producto de las relaciones y el cariño que recibí de unas cuantas relaciones muy hermosas, que no Ujú. llegaron a su fin, pero tienen su, su parte en lo que soy yo hoy en día. Entonces, hacer una referencia de algo hoy precolombino para los ancestrales, como, no se le da el respeto que debe darse, ¿no? O sea, cada Y mira, cultura tiene una parte del... qué habitual es nombrarlo, ¿no? Sí, 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 es importante el lenguaje, la palabra, es importante, por eso trabajamos lenguas originarias también, y también en el castellano hay que ir a a los sentidos verdaderos, profundos, originales de las palabras. Ujú. Honestidad, ¿no? Respiración, religión, espiritualidad, o sea, empezar a honrar y cambiar esas palabras, que las palabras que yo pienso sean las que digo, sean las que camino, sean las que siento. Ujú. Realmente que la palabra se haga muy fuerte. Si uno dice una cosa y hace otra, al final la palabra y tu ser pues está desalineado, ¿no? Estás No tiene fuerza, desintegrado. no tiene. Desintegrado. Cuando hablamos de prácticas integrativas, se habla de eso, ¿no? Integrarte en todos tus seres, ¿no? Cuerpos, tus dimensiones. Carlos, voy a aceptar la corrección porque yo considero que a buena hora que se ha dado esta reunión, creo que hay mucho orden que poner en esta, en este conectarnos con nuestra cultura originaria, que personas como tú que están investigando todo el tema del patrimonio cultural y la promoción de esto, ¿no? Hacer llegar de pronto estas formas pertinentes de expresarlo, ¿no? Porque yo estoy desde fuera, tú estás desde adentro difundiendo por vasos comunicantes, pero mira de pronto cuánto hay por difundir de parte de quien está tomando las culturas, ¿no? Difundiéndolas. En este caso, te quiero agradecer
Y pues un gusto, tenía fe en que estos 25 años tuyo, con tu amor a estas, a esta labor que estás realizando, pues me queda claro y éxitos para Vasos Comunicantes, que nos siga haciendo llegar las palabras que deben poner en orden y poder conectarnos y que nos dé fuerza para mirar el futuro. Gracias, gracias por la invitación. Es un poquito de ese conocimiento, como dice una hermana muy querida, todo es prestadito nomás, ¿no? O sea, eh, eh, los saberes son de la tierra y de la vida, y uno a veces recibe y hay que saber recibir, ¿no? Y gracias, y bueno, seguimos ahí tratando de caminar paso a paso, ordenando lo que nos toca en porque hay mucho caos ahorita, ¿no? Hay un desequilibrio grande, y les Sí, toca equilibrar un poquito. hay que ponernos, estar en acción y aportar desde donde cada uno está, ¿no? El hacer un mejor país es una labor transversal en realidad. Un gusto, Así Carlos. es. Ya nos estamos Muchas viendo. gracias. Chao.